¿Qué es lo más triste que has visto en público? Trabajaba en una cafetería en una parte deprimente de la ciudad. Una de las adictas habituales estaba allí, aturdida, tratando de conseguir un café. De repente, escuché desde el área de comedor detrás de ella: «Mamá». Su hija, de unos 6 años, estaba con su familia de acogida disfrutando de donas. Se colapsó y lloró, abrazando a su bebé. Supongo que había pasado un tiempo. Sacó algo de su bolsa y dijo: «Tengo algo para ti, cariño». En este punto, estaba llorando desconsoladamente. La familia con la que estaba la pequeña había comenzado a empacar para irse. La madre lloró y le dio otro abrazo antes de irse, diciendo: «Te amo, mamá, nos vemos pronto». El dolor en sus gritos mientras su hija se alejaba destrozó mi corazón. La adicción es espantosa. Mi tía dejó su país durante una guerra civil. Había perdido a su bebé por desnutrición cuando no pudo producir suficiente leche porque no había manera de conseguir comida. Casi muere ella misma. Cuando quedó embarazada de nuevo, no entraremos en detalles, decidió que era hora de abandonar el país. Sabía que no sería posible para ellos sobrevivir, así que llegó a Estados Unidos a principios de sus 30 años, sin nada, solo la ropa que llevaba puesta. Logró aprender inglés, se graduó de la universidad, obtuvo una maestría, tuvo una gran carrera y crió a 3 niños maravillosos con los que tuve una gran cercanía. Cuando su hijo y yo teníamos 23 años, fue atropellado y muerto por un conductor ebrio. El ruido que hizo, nunca he escuchado nada parecido. Nunca, y espero no volver a hacerlo. Simplemente no puedo imaginar el dolor de perder a un hijo, creyendo que tu vida y tus seres queridos están a salvo durante tanto tiempo, y luego ser golpeado por la tragedia de esa pérdida una segunda vez. Es incomprensible para mí. Fue suficiente para convencerme de no tener hijos, porque nunca quise arriesgarme a experimentar ese tipo de pérdida. Esto sucedió hace un tiempo. Cuando todavía hablaba con mi padrastro, él y yo solíamos jugar al tenis semi-regularmente en las canchas de mi escuela secundaria. Estábamos regresando un día, conduciendo por la calle principal de nuestra ciudad. Él hizo un giro para no chocar contra un nido con un pajarito adentro. Debatimos sobre ello durante unos 15 segundos antes de decidir que teníamos que dar la vuelta para al menos quitar el nido de la carretera. Cuando regresamos, el nido estaba pulverizado y había una mancha roja en el camino. Supusimos que uno de los autos detrás de nosotros golpeó el nido antes de que pudiéramos dar la vuelta. Era una tristeza que ambos compartíamos. Hasta donde sé, él nunca le contó a mi mamá sobre eso. Yo ciertamente nunca se lo conté a nadie. Se divorciaron el año pasado y, debido a cómo sucedió eso, él y yo ya no estamos hablando. Pero pienso mucho en el pajarito muerto, y me pregunto si él también lo hace. Ahora nunca podré preguntarle sobre eso, y se siente tan solitario cargar con ello. Regresando del trabajo, unos pocos vehículos estacionados en ambos lados de la carretera en una zona de 96 km por hora, con algunas calles residenciales a cada lado. No había vehículos de emergencia en la escena, pero reduje la velocidad y vi, en el siguiente orden, una bicicleta de niño con la rueda delantera doblada, luego a 2 adultos haciendo compresiones en la hierba alta y, al lado de ellos, a un hombre con ambos brazos levantados. Suplicando al cielo, lloré durante toda una hora después de esto. Paso junto a la cruz de esa pequeña niña al lado de la carretera 2 veces al día y siempre pienso en ella y en sus padres. Trabajo en un campamento y me llamaron porque un huésped tuvo un enorme aneurisma cerebral y murió en el acto. Cuando llegué, había mucho bullicio con el personal, la policía, ambulancias y médicos. En medio de todo esto, sola, en un país extraño y sin poder entender el idioma ni lo que estaba sucediendo, estaba sentada su esposa de 40 años, llorando desconsoladamente. Sola, se veía tan pequeña y frágil. Me acerqué a ella, me presenté y le pregunté si podía abrazarla. Se sentó allí en mis brazos, lloraba, yo lloraba porque era muy triste. Pasé toda la tarde con ella, traduciendo, haciendo llamadas telefónicas y simplemente estando allí. Fue un día realmente difícil, pero me sentí muy feliz de poder ayudarla en estos momentos oscuros. Edición, gracias a todos por su amabilidad, realmente lo aprecio. Vendí electrodomésticos en Lowe's durante un tiempo. Una mujer entró que no hablaba inglés, pero su hijo estaba con ella y tradujo.
Me dijo que su refrigerador se había roto y toda la comida se estaba echando a perder. Necesitaban un refrigerador nuevo, pero no tenían mucho dinero. La mujer comenzó a llorar y pude ver que se sentía avergonzada. La abracé y le dije que estaba bien, que encontraríamos una manera de conseguirle un refrigerador funcional que pudiera pagar. La guié a un rincón más tranquilo de la tienda y me senté con ella mientras llamaba a cada tienda de Lowe's en el valle para ver si tenían algunos refrigeradores en liquidación que pudieran entregar lo antes posible. Finalmente encontré uno que podía pagar, programé una entrega para la noche y la dejé ir. Ella seguía llorando, pero me sonrió y dijo, gracias. Su hijo me abrazó. Tuve que tomar un descanso y llorar en la sala de descanso por unos minutos después de la venta. Me rompió el corazón, pero me sentí tan feliz de poder ayudarla. En 2011, mi mamá acababa de ser diagnosticada con cáncer de mama y yo estaba en el hospital con ella durante las 2 semanas de su cirugía y recuperación. Cada día, veía a una mujer sin hogar merodeando por el hospital para poder descansar y encontrar algo de calor en lugar de estar afuera. Ella tuvo un gran impacto en mí y, cuando podía, le llevaba comida y bebidas calientes. Estaba en el momento más bajo de mi vida, y ella también. En los años siguientes, siempre intentaba encontrarla cuando regresaba a la zona. No está tan lejos de mí, quizás a 45 minutos, así que hacía un plan para intentar ubicarla. A veces lo lograba a lo largo de los años, pero ella no me reconocía y no lo mencionaba en la conversación, pero incluso ahora, cuando regreso a ese mismo hospital porque mi mamá ahora tiene cáncer en etapa 4, no puedo dejar de pensar en ella. Siempre está en mi mente, incluso 13 años después. Ella sigue en la misma situación, y yo también estoy allí de nuevo. Vi a un chico correr a través de la calle para alcanzar un autobús, solo para ser atropellado por un taxi. Solo recuerdo al chico en el suelo, gimiendo de dolor como algún tipo de animal, y al taxista saliendo de su auto y diciendo repetidamente, no lo vi, mientras se ponía a llorar, casi como si estuviera suplicando a las personas que llegaron a ayudar que creyeran que era inocente. Mi amigo y yo teníamos apenas en ese momento. Queríamos ayudar, pero los adultos que estaban alrededor insistieron en que nos fuéramos porque solo éramos unos niños. Así que continuamos en silencio hacia donde íbamos. Realmente no hablamos hasta llegar a nuestro destino porque ambos estábamos tan conmovidos. Me sentí terrible por ese taxista el resto del día. Un viejo amigo mío, el novio de mi hermana y su amigo estaban corriendo tras el perro de mi viejo amigo que se había escapado. Ellos vivían al otro lado de la calle y nosotros vivimos justo al lado de una carretera muy transitada. Estaban gritando su nombre y corriendo lo más rápido que podían para alcanzarlo. Él llegó a la carretera. Escuché el chirrido de los neumáticos, un ladrido, gritos, y luego vi cómo llevaban su cuerpo de regreso a su casa mientras todos lloraban. Todo sucedió tan rápido que no pude ni asimilarlo ni intentar ayudar, solo pude mirar y escuchar. Años después, todavía puedo ver y escuchar todo. Vivo en Seattle, y tenemos un centro de trauma de nivel 1, Harborview, para toda la región. Mi mejor amiga tuvo un accidente, está bien, gracias a Dios, y fue llevada allí para que la revisaran. Harborview también es la última línea de atención médica para muchas personas de bajos ingresos. La sala de espera estaba absolutamente llena de personas allí por razones muy diferentes. Muchas personas sin hogar que estaban enfermas, un hombre que se había lastimado en su lugar de trabajo cuando un taladro se le resbaló y le atravesó la mano. Estuvimos allí un buen rato y hablamos con muchas personas, y él estaba bastante animado. Ya tienes la idea. Pero la joven madre a mi lado me destruyó por completo. Tenía quizás 20 y tantos años, pero lucía como si hubiera vivido 100 vidas. Estaba tan triste. Su adorable niño estaba a su lado y tenía conjuntivitis, que había contraído en la escuela. Él era tan paciente y tan bien educado. Hablé un poco con ella y me dijo que no podían pagar a un pediatra y que Harborview era el único lugar al que podían ir, a pesar de que el tiempo de espera podía ser de 8 horas o más. Simplemente no tenían a nadie que los ayudara, y él no podía volver a la escuela hasta que ya no fuera contagioso. La atención médica es un derecho humano básico. Una anciana estaba angustiada y asustada en Walmart porque no sabía cómo usar la caja de autochequeo. Los empleados, incluido el gerente, se negaron a ayudarla. Finalmente, abandoné mi carrito y fui a ayudarla a pagar.
Ella estaba nerviosa porque un autobús que la llevaría a la casa donde vivía llegaría pronto y temía que lo perdiera. La ayudé a completar su compra y salir antes de que llegara su autobús. Lloré por esto durante 2 días. Pensé en lo enojada que estaría si fuera mi abuela. Tenía 7 meses de embarazo, lo que pudo haber contribuido a los llantos prolongados, pero sigue siendo perturbador pensarlo. Estaba en un funeral por una amiga que se quitó la vida. Era viuda y tenía 4 hijos de entre 18 meses y 10 años. En el funeral, había una gran foto de ella en un caballete. El bebé estaba en brazos de su abuela, vio la foto, sonrió ampliamente y la señaló diciendo, «Mamá». Me rompe el corazón cada vez que lo pienso. Estaba en Publix por la mañana. Vi a una señora mayor caminando como una clienta habitual. Tenía que agarrar un artículo que me faltaba para la cena y la misma señora estaba allí con las mismas cosas en su carrito. Ella estaba teniendo un momento de demencia. Había estado en esa tienda durante 10 horas y a nadie le importó notar, «Oye, puede que no esté bien». Resulta que tenía una alerta plateada a su nombre. Su esposo dijo, «Me desperté y el auto simplemente se había ido». Creo que estaba haciendo su rutina diaria del pasado. Lo primero que hacía por la mañana era ir a hacer las compras. Incluso el bombero que apareció subió a su pedestal y anunció, «Alguien aquí debió saberlo», pero no quiso involucrarse. Y vergüenza a quien sea. En realidad, es un delito ignorar a alguien en distrés cuando puedes ayudarla. Vergüenza para ti. Resulta que también era diabética y no había comido ni tenía insulina durante todo ese tiempo, lo que contribuía aún más a que estuviera perdida y confundida. Supongo que simplemente iban a esperar a que se desmayara en el suelo o algo así. Fui a un viaje escolar a Washington D.C. cuando estaba en la secundaria. Estábamos en la senda peatonal de una calle muy transitada y una mujer mayor, quizás en sus 60 o 70 años, y una niña de aproximadamente 10 a 12 años estaban cruzando la calle hacia nosotros. La mujer mayor hizo un gesto para que la niña corriera adelante y, justo cuando la niña llegó a la acera, la mujer mayor fue golpeada por un auto. Ella voló por los aires y cayó de cara al suelo. La pequeña se volvió, vio a su abuela en el suelo y gritó, «Momo». Mientras corría hacia ella. Sucedió hace más de 20 años y nunca lo olvidaré. Fui a la clínica veterinaria con nuestra conejillo de Indias. Cuando salimos del auto, una niña y su mamá estaban saliendo del edificio con un transportador de mascotas en las manos. Ella estaba llorando desconsoladamente y seguía gritando, «No es justo». No sé qué sucedió, pero se veía absolutamente devastada. En otra ocasión, en otra veterinaria, vi a una niña en la sala de espera con un pequeño transportador. Empezamos a hablar, era su erizo. No recuerdo qué le pasaba, pero parecía estar mayormente bien y traté de tranquilizarla diciéndole que probablemente todo iba a estar bien. La llamaron y, unos 15 minutos después, salió de la sala de examen sollozando. Me dijo que su erizo tiene cáncer y que no le queda mucho tiempo, simplemente lo había ocultado bien. Solía trabajar en un laboratorio de una universidad que estaba justo detrás del hospital. Tomaba el autobús a casa después del trabajo y veía a algunas de las mismas personas. Recuerdo a un padre y su hijo que tomaban el autobús a casa conmigo regularmente. El hijo era joven, tal vez en sus 20s, y se veía muy enfermo. Si tuviera que adivinar, diría que estaba recibiendo quimioterapia, ya que ese hospital era un centro oncológico y él era calvo y se veía muy delgado. Sin embargo, una noche estábamos esperando el autobús juntos y el padre estaba llora y llora incontrolablemente mientras su hijo enfermo estaba allí de pie con calma, con su mano en la espalda de su papá. Morir joven es malo por sí mismo, pero el pensamiento de tener que consolar a las personas que dejas atrás simplemente me destroza. El hijo se veía cansado y resignado a su destino, el padre nunca se recuperará. Estaba esperando a un médico en la sala de emergencias. Al otro lado de la cortina había un hombre mayor, de unos 60 años, y su esposa. El hombre estaba amarillo por la ictericia. Obviamente, muy enfermo. Una enfermera entró en su área y comenzó a explicar que el hospital tenía un programa de desintoxicación por alcohol de 3 días, solo para ayudarte a pasar los primeros días de abstinencia. Cuando la enfermera se fue, la pareja comenzó a discutir opciones. Escuché claramente a la esposa decir, «Tuve que hacerlo. Fue difícil, pero estoy mejor por eso».
hablando, obviamente, sobre la desintoxicación. El esposo dijo que no lo haría y que no lo necesitaba. Luego salió de la sala de emergencias. La expresión en el rostro de esa mujer me conmovió profundamente. Ama a su esposo y no quiere que esté enfermo y muera. Espero que él haya cambiado de opinión. No hay nada peor que un alcohólico en sus últimos días. Trabajo en seguridad. El invierno pasado, en un día muy frío y lluvioso, me encontré con un anciano transeúnte. Su nombre era Thomas. Thomas me dijo que no podía levantarse porque no sentía las piernas. Contacté a los bomberos de SAC y él recibió un transporte al hospital. Los bomberos de SAC dejaron atrás sus pertenencias. Era todo lo que Thomas tenía. Las guardé en un casillero de bicicletas cercano. Aproximadamente una semana después, Thomas apareció nuevamente en mi sitio. Lloró cuando le dije que tenía sus cosas. Aquí está la parte triste. Para mí, aproximadamente 2 días después de eso, Thomas volvió a aparecer, con un cuchillo. Aún estaba en su empaque y era un regalo para mí. Quería llorar. Era un tipo que no tiene nada, ni hogar, ni trabajo, con ropa llena de agujeros y barro. Y me estaba haciendo un regalo. Intenté decirle que lo regresara para que le dieran su dinero de vuelta, pero se enojó y me obligó a aceptarlo. Lo hice de mala gana. Thomas no ha estado presente desde entonces, pero espero que esté bien. Al ver a una niña, de aproximadamente 10 años, recibir un golpe en la cara por parte de su padre en el estacionamiento de una tienda de abarrotes. Sí, por supuesto, llamé a la policía. Corrí hacia ella y le dije al papá que la dejara en paz. Él se fue y la dejó en el estacionamiento con un total desconocido, yo. La policía y la ambulancia llegaron y se la llevaron. Espero que esté bien y que haya terminado con personas que la amen. Aún pienso en ella a menudo. Eso fue hace aproximadamente 30 años en Dallas, Texas. En Soho, en Nueva York, acostado directamente en el suelo junto a una de las tiendas de lujo allí, creo que era Prada o Gucci, había un niño sin hogar que debía tener alrededor de su adolescencia, con el rostro sobre la acera, durmiendo. En pleno invierno, estaba tan sucio y lucía tan frío, y la yuxtaposición de tal pobreza extrema justo al lado de una riqueza absurda era horrenda. Me detuve en el tráfico porque alguien estaba intentando saltar desde el puente. El tipo en el auto junto a mí estaba gritando, «¡Ya salta!», y los pasajeros se estaban riendo. Perdí más fe en la humanidad ese día. No creo que estuviera diciendo eso si se tratara de un miembro de su familia. Prefiero esperar media hora extra en el tráfico si eso significa que alguien regrese a casa con vida ese día en lugar de que un oficial le diga a sus seres queridos que ha fallecido. Era coincidentemente en mi cumpleaños número 30 y estaba en Vietnam de viaje con mi papá. Pasamos todo el día en el campo y regresamos a nuestro hotel en la ciudad de Ho Chi Minh más tarde esa tarde. Al empujarme a través de una multitud en la acera, casi tropiezo con una mujer muerta que yacía allí, parcialmente cubierta por una manta. Un par de oficiales de policía acababan de llegar, haciendo un mal trabajo de control de multitudes, ya que solo estaban de pie fumando cigarrillos. Entonces, una mujer más joven se abrió paso a través de la multitud de mirones y, por lo que pude entender, reconoció el cadáver. Inmediatamente cayó de rodillas, llevó sus manos a la cara y lloró. Una vez, vi a un anciano sentado solo en un banco del parque, sosteniendo un ramo de flores y mirando su reloj una y otra vez. Esperó allí durante lo que pareció ser horas antes de finalmente irse con las flores aún en la mano. Me impactó mucho que probablemente estaba esperando a alguien que nunca llegó. Fue uno de esos momentos que simplemente se quedan contigo. Soy enfermera escolar y he tenido a muchos estudiantes que me han contado sus más profundos secretos, pero siempre hay algunos estudiantes que nunca olvido. Hubo una chica, 15 años, que siempre parecía feliz. Cada vez que la veía en los pasillos, siempre estaba sonriendo y riendo con sus amigas. Y sé que, como enfermera experimentada, nunca debes juzgar un libro por su portada, pero había algo en ella que brillaba. Así que cuando vino a mi oficina y me dijo que había sido acosada y que tenía problemas con la autolesión, casi no lo creí. Era un poco aterrador cómo podía ponerse esa máscara en el rostro y ocultar sus verdaderas emociones. Un segundo la veía morir de risa y en cuestión de minutos la veía llorar desconsoladamente. Aún me siento mal al pensarlo.
Cuando solía tomar el autobús para ir al trabajo, durante unos 6 meses había una joven que subía aproximadamente a la mitad de mi trayecto, viajaba por algunas paradas y bajaba. Era notable porque era extremadamente atractiva, vestía muy bien con un abrigo blanco de invierno y llevaba consigo a un recién nacido en un cochecito. Cada día ella subía, y cada día se veía un poco peor. Se veía un poco más cansada y su abrigo estaba un poco más sucio. Una vez, subió y su abrigo estaba hecho un desastre, su bebé estaba inquieto, y el cochecito no rodaba correctamente. La vi mirar hacia arriba para ver un anuncio sobre su cabeza que decía: ¿necesitas terminar tu diploma de secundaria? Con una expresión de pura desesperación en su rostro, se levantó y desgarró una de las hojas informativas. Nunca había visto a alguien lucir tan triste y derrotada. Mi familia estaba manejando hacia la casa de un familiar para el Día de Acción de Gracias. Y fue un instante que pasó desapercibido, pero pasamos junto a una anciana llorando al lado de la carretera, junto a su auto estacionado. Ella estaba intentando recoger el cuerpo de su gato de la carretera porque el pobre animal había sido atropellado. Mis padres estaban ocupados discutiendo sobre el GPS, así que no se dieron cuenta y yo era demasiado tímido para decir algo. Mi comandante de escuadrón en la Fuerza Aérea, a finales de la década de 1970, era una joven capitana. Una tarde, su esposo fue asesinado cuando su caza F-4 se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento, pero durante aproximadamente una hora no se pudo establecer comunicación con ella. Estaba deliberando en un consejo de guerra. La vi regresar, estacionar su auto, caminar hacia el edificio con su habitual andar alegre, inocente e inconsciente de la terrible noticia que escucharía en menos de un minuto. Edith, una aclaración. Yo no fui quien entregó la trágica noticia. El comandante de ala entrega la noticia en estas circunstancias, una rutina demasiado familiar. Durante mis 4 años asignado a esa ala, hubo 10 fatalidades en accidentes de entrenamiento. Probablemente esto sea relativamente menor en comparación con otras cosas más graves. Lo que me parece triste es cómo estas experiencias te acompañan y se extienden hasta la adultez. Algunas cosas realmente nunca te dejan. Estaba en un bar compartiendo una comida con familiares. Justo enfrente de nosotros, había un hombre, una mujer y 2 niños, no mayores de 10 años. La mamá les dice a los niños que le digan adiós a su papá, ya que no va a vivir con ellos por más tiempo. Simplemente se quedaron ahí, mientras su papá se alejaba. No tenía más de 13 años cuando vi eso. Fue devastador. Al haber visto a mi papá irse, realmente me impactó. Toda tu infancia cambia completamente. Despertó muchas emociones en mí. Otra vez, cuando estaba trabajando en McDonald's, una familia entró al restaurante. Era una pareja, un hombre y una mujer, con algunos niños pequeños. Por alguna razón, el padre se enfurece completamente. Clientes enojados y groseros no eran algo inusual, pero esto fue diferente. Había insultos, amenazas de violencia, y su pedido fue lanzado sobre el mostrador. Todo esto ocurrió frente a sus hijos. No era raro que las cosas se descontrolaran allí. La mitad del tiempo, la gente no se inmuta y continúa con normalidad. Sin embargo, esta vez, todo el restaurante se quedó en silencio. Se podía oír caer una aguja, y eso fue durante las horas pico de la tarde. De todos modos, él salió furioso con su familia y sin comida. Mi corazón se rompió por los niños. Su ira ahora se desquitaría con ellos el resto de la tarde. Solo pensé que sería una larga noche para ellos. Probablemente anhelaban la hora de dormir y volver a la escuela. Habiendo estado en esa situación en ocasiones, es absolutamente desgarrador. En mis días de escuela primaria, durante la hora de salida, solía ver a un granuja de 5º grado llamado Marty correr y darle el abrazo más grande a su papá. No lo veía todos los días, pero lo vi lo suficiente como para sentirme realmente intrigado. Tenía un poco de celos porque mi papá nunca ha sido del tipo que muestra ese tipo de amor en público. Algún tiempo después, la escuela anunció que el papá de Marty había fallecido. Paso frente al hospital todos los días en mi camino al trabajo y veo a tantas personas con todo tipo de enfermedades, personas con discapacidades e incluso niños gritando de dolor. Soy de un país en vías de desarrollo, así que es normal que estas personas esperen afuera del hospital para recibir atención porque no hay capacidad. Es desgarrador y me hace sentir agradecido por mi salud.
Vi un Golden Retriever de tamaño completo saltar por la ventana de una sub que se movía rápidamente hacia la carretera. Golpeó el suelo y comenzó a girar tan rápido que parecía una enorme bola de pelusa. Solo decidí compartir esto para que alguien que haga esto tenga la oportunidad de prevenir una tragedia como esta. Estoy seguro de que la familia en el automóvil estaba absolutamente convencida de que su perro nunca saltaría de su auto en movimiento. Es lindo ver a los perros asomarse por las ventanas hasta que deja de serlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.